Las clases. ¡Se acabó! ¡Vete al demonio, Clavapel! La clase es el taxón que... Si se preguntan por el cambio de colores, es porque me pareció muy repetitivo poner de vuelta el color verde. Y por consiguiente tuve que cambiar los colores que le seguían. A nadie le importa. A mí sí me interesa. Pero ahora tenés 2 celestes. La clase es el taxón que se encarga de reunir órdenes que tengan características en común, teniéndose en cuenta la morfología de los individuos como también su patrón evolutivo. En zoología, las clases más conocidas de vertebrados son 5. Los mamíferos, los reptiles, los anfibios, las aves y los peces. Sin embargo, si fuera tan simple y sencillo, no sería una ciencia. No rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. Hay especies que no entran en estas clasificaciones. Y también hay órdenes que no se agrupan en una clase sino directamente en filos. Y también hay casos, por ejemplo, el de los invertebrados, que sus clases podrían tranquilamente ser órdenes. Pero bueno, ¿quién dijo que la clasificación de especies era algo fácil? Díganme. El término clase proviene del latín classis y se puede agrupar en una superclase y a su vez dividirse en subclase e infraclase. En plantas, los nombres de las clases deben llevar el sufijo ópsida, del griego ópsis, apariencia. En algas, las clases deben acabar en physeae, del griego phycos, alga. En hongos, debe terminar en micetes, del griego miquetes, hongos. La subclase en estas tres termina en irae. En animales y bacterias no hay obligación de un sufijo concreto, pero suelen repetirse los utilizados en el orden. Y como ya se me terminó toda la información que tenía... ¡Oh! ¡Más despacio! ¡Velocista! procederé a robar valioso tiempo de tu vida con unos simples ejemplos. ¡Qué agradable sujeto! Los mamíferos son una clase que se caracteriza principalmente por la presencia de glándulas mamarias que producen leche para sus crías. Corresponden a la superclase Tetrápoda, donde se agrupan animales que poseen 4 patas o por lo menos las poseían en un pasado. Los mamíferos pueden ser divididos en 2 subclases dependiendo si se desarrollan en el útero materno o si al contrario lo hacen dentro de huevos. A su vez, se pueden dividir en infraclase marsupiales o placentarios, infraclase australosfénidos, los peces son en realidad una superclase, que incluye a las siguientes clases: los miexinos, las lampreas, los peces cartilaginosos, los peces con aletas radiadas y los peces con aletas lobuladas. Una clase, como muchas, que no nombré al principio del video, es la insecta. Debido a que las clasificaciones de invertebrados son un hermoso desastre. La clase insecta, o en criollo los insectos, pertenecen a la superclase Euentomata o a la Entognata, o directamente se pasa por alto esta parte del taxón. La verdad que no me quedó muy claro y, como dije, es un hermoso desastre. Necesito uno de esos. Los insectos se dividen en subclases dependiendo si tienen o no alas, y los que tengan se subdivide en los que pueden plegarlas sobre el abdomen, como vemos aquí, y los que no pueden, por ejemplo las libélulas. Y para seguir sacándote tiempo valioso, voy a ir a un ejemplo de plantas y... ¿Y yo me quejaba de los invertebrados? Ahora, ¿por qué es tan complicado? Es una gran pregunta. Les presento a el árbol filogenético, en forma de círculo. En este hermoso esquema está representado como las especies estamos vinculadas con un único ancestro en común. Y si hacemos zoom con la lupa, veremos una raíz con varias ramificaciones, las cuales suceden cuando hay un proceso de especiación, cosa que expliqué en el primer video. Así,
cada linaje tienen antepasados únicos de ese linaje y antepasados compartidos con otros linajes. Con esa introducción hecha, puedo explicar que hay grupos determinados que no entran en ningún rango de taxón específico, porque son clados, que es básicamente cuando se corta una rama, las cuales a su vez están dentro de clados más grandes. La evolución no es lineal y es algo complicada, pero bueno, ese fue el taxón clase y el siguiente taxón es los filos o divisiones. Pero eso es tema de otro video.